tardes, queridos amigos y seguidores. Hoy los he invitado para realizar esta transmisión en vivo supremamente especial con el doctor Jonathan Delgado. En los comparendos, en los trámites, las impugnaciones y en general en todo este tema del derecho administrativo que tiene que ver con las contravenciones y poder hacer efectivos los derechos de los ciudadanos. Sea lo primero, agradecerles a todos ustedes por conectarse a esta transmisión, porque es producto de tantas preguntas y de tantos comentarios que realizaron sobre el video en el que informé de la entrada bueno, no la entrada en vigencia, sino la posible aplicación de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia para realizar impugnaciones de los fotocomparendos. En virtud al interés que despertó esto en nuestra comunidad y a las más de 222 preguntas, comentarios que ustedes nos han formulado, es por esta razón que vi la necesidad de invitar a un experto de esta naturaleza para que nos apoye y nos informe y nos ilustre y podamos resolver en gran medida estas inquietudes de todos ustedes, usuarios, amigos, seguidores, conductores, propietarios de vehículo que están padeciendo o que padecieron este tipo de situaciones que a veces son muy estresantes. Y por eso estamos realizando esta transmisión en vivo. Entonces, gracias a ustedes por conectarse y a los que nos van a ver con posterioridad en el diferido por nuestro canal de YouTube. Ahora sí, voy a entrar en materia y es presentar a mi invitado súper especial. El doctor Jonathan Delgado es obviamente abogado, tiene maestría en Derecho en línea de investigación procesal penal de la Universidad Sergio Arboleda, ha sido litigante, ha estado en el sector público, también destacado en el sector privado, incluyendo la Secretaría de Movilidad, entre otras entidades del sector público, y también se ha dedicado a la docencia. Actualmente es experto en los procesos contranacionales y por eso ha querido acompañarnos y apoyarnos para ilustrarlos a todos ustedes sobre lo que tenemos que saber en esta materia. Doctor Jonathan, muy buenas tardes y bienvenido. Alita, muy buenas tardes a ti y a todos tus seguidores en TikTok y en Facebook. Un gusto acompañarlos el día de hoy y espero que con las luces que yo logre transmitirles en estas intervenciones cortas que vaya a hacer, pues logremos como ciudadanos tener claro cuál es el procedimiento para poder realizar una impugnación efectiva de los comparendos detectados de manera electrónica y para que tengamos claro también que, si bien es cierto, todos los comparendos son impugnables, pues el hecho de que sean impugnables no quiere decir que los argumentos de todos los ciudadanos sean válidos para la Secretaría de Movilidad a la hora de declarar o no contraventor a una persona. Entonces estoy presto a tus preguntas y a las preguntas que nos hagan a través de las dos plataformas en las cuales estamos transmitiendo. Bueno, pues iniciamos por el principio. La semana anterior realicé un video en el que comenté acerca de la sentencia C038 del 2020 en relación a que facultaba por dos causales realizar impugnaciones sobre los fotocomparendos en asuntos de exceso de velocidad. Entonces, sobre esta sentencia, aquí la Corte explica que existen dos posibilidades para presentar impugnaciones. Una, porque no aparezca de manera clara el reconocimiento facial, y la otra por el calibraje o porque por verificar si la cámara se encuentra en óptimas condiciones y su calibración ha sido efectiva. En razón a ello, pues vino una gran consulta de los seguidores, de los amigos en las cuentas de las redes sociales para saber si qué vocación de prosperidad tiene este tipo de impugnación. Bueno, al respecto es importante hacer dos precisiones o como manejar, por ejemplo, tres marcos normativos, uno, dos constitucionales y uno legal. Nosotros hablamos actualmente de la sentencia C038 del 2020
la ley 2161 de 2021 en su artículo 10º y la sentencia C321 de 2022. En su momento, cuando se profirió la sentencia C038 de 2020, fue que se empezó a hablar de la identificación facial de los conductores e infractores para cierto tipo de infracciones de tránsito, porque en su momento se hablaba de una solidaridad entre propietario y conductor del vehículo. Esa sentencia, ¿qué dice? Básicamente lo que dice la sentencia es que el legislador tiene el deber de proferir una normativa que le permita sancionar directamente al propietario del vehículo para que no estemos incurriendo en esa llamada solidaridad. Bien, entonces, ¿qué dice la Corte Constitucional? Dice, si usted quiere sancionarme directamente al propietario, tiene que expedir una normativa donde me diga los motivos por los cuales me va a sancionar a ese propietario en calidad de propietario y no de conductor. Eso dice básicamente la sentencia. A raíz de eso se profiere la ley 2161 de 2021. Y esa ley, en su artículo 10º, lo que dice es que los propietarios de vehículos automotores deberán velar como propietarios porque los vehículos de su propiedad circulen acatando y respetando 5 normas de tránsito puntualmente. ¿Cuáles son? SOAT, técnico-mecánica, velocidad, semáforo en rojo y pico y placa. Es decir, la ley que dice se va a sancionar al propietario en calidad de propietario cuando incumpla con la omisión de velar porque su vehículo circule acatando esas 5 normas de tránsito. Vamos despacio, doctor Jonathan. Ok. Por favor, no tan rápido. Entonces, porque nuestros amigos y seguidores no todos tienen por qué entender nuestro lenguaje y Ok. entonces, en efecto, hubo sentencia de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional. O sea, fue una tutela. Una demanda de Una demanda de inconstitucionalidad, mejor Sí. aclarar las cosas. Entonces, por demanda de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional, en sentencia C321 C321 del 2022, Correcto. en esa estableció esa responsabilidad de la solidaridad entre el conductor y el propietario del vehículo. No. Entonces, nosotros hablamos de la ley 2161, que es la que habilita a sancionar al propietario directamente por esas 5 infracciones. Sí. Esa ley es objeto de una demanda de inconstitucionalidad y a raíz de ese pronunciamiento de la Corte es que se profiere la C321-2022. Uh-huh. En esa sentencia C321-2022, la Corte dice, declara primero exequibles los literales A y B, es decir, SOAD y técnico-mecánica, Uh-huh. y sobre los literales C, D y F, que es velocidad, semáforo en rojo y pico y placa, declara una exequibilidad condicionada. ¿Bajo qué condición? Que se demuestre que el propietario incurrió de manera culposa en esa omisión de velar y además de explicarle a grosso modo y de manera muy puntual y detallada cómo funciona el procedimiento contravencional, le dio una serie de requisitos con los cuales se puede suplir esa obligación de velar para el propietario del vehículo. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos sentencia C038 del 2020. Sí. Luego, ley 2161 de 2021 en su artículo 10º. A raíz de la demanda inconstitucionalidad a esa ley, se profiere la 031 del 2022. la C321 de 2022. Ok. ¿Listo? Hasta ahí vamos claros, creo. Hasta ahí vamos claros. Entonces, en la primera sentencia, que es la 038 del 2020, Ujú. perdón, en la primera sentencia, que es la 038 del 2020, su espíritu era generar facilidades para los propietarios en el sentido de que podían presentar impugnaciones. Pero posteriormente viene la ley del 21, la ley del 2021, en la que amparan 5 causales. Y posteriormente viene la siguiente sentencia, que es la 031 del 2022. La 321 La 321. de 2022. Y en esta, entonces, que en el 2022, ¿ya cómo lo limita? Entonces, en el universo de las infracciones de tránsito, por regla general, se le deben imponer directamente a quien conduce el vehículo. Bien. La única manera en la que a mí me habilitan para sancionar directamente a un propietario es que haya una norma donde me digan usted como propietario va a ser sancionado por estos motivos.
Por tal motivo se expidió la ley 2161. Hasta ahí vamos bien. Ahora bien, es importante hacer claridad que el derecho que tiene todo ciudadano a impugnar un comparendo existe con independencia de las sentencias que se hayan presentado por parte de la Corte Constitucional. Es un derecho que tienen todos los ciudadanos para impugnar un comparendo, porque a su modo de ver y entender, pues no están de acuerdo con la imposición de un comparendo y exponen sus motivos. Bien, que es importante en la vida práctica para que los ciudadanos y los conductores entiendan esto. Una vez se impone una orden de comparendo, bien sea de manera manual, que son los comparendos en vía, o mediante el comparendo electrónico, usted tiene un término de 5 o de 11 días para solicitar la impugnación. Bien, cuando se vencen esos términos, pues usted ya no le prospera la impugnación porque la solicitó fuera de términos. Bien, entonces lo primero que hay que tener en cuenta son los términos para solicitar impugnaciones. Comparendo manual, el impuesto en vía 5 días hábiles. Comparendo electrónico, 11 días hábiles a partir de la notificación del comparendo electrónico. Y es ahí donde se presenta la mayoría de traumatismos. Bueno, aquí tenemos que hacer un alto para empezar a saludar a nuestros seguidores. Gracias por conectarse, gracias por compartir con nosotros este espacio que está dedicado con todo nuestro cariño y nuestro talento profesional para poder ilustrar a las personas que están en esta situación compleja, porque pues es muy estresante tener comparendos. Bueno, un saludo para César, que justamente nos está preguntando exactamente por este asunto. A mí no me notificaron un comparendo por exceso de velocidad. Me di cuenta porque miré en el CIMIT, no enviaron la foto o donde la pueda ver, y eso se puede impugnar. Entonces, gracias César y gracias a todos. Vamos a tratar de contestar la mayoría de las preguntas. Pero entremos en el punto de la notificación. Y aquí hay varias preguntas. Primero, ¿cómo se notifica lícita o legalmente un fotocomparendo? Bueno, es sumamente importante tener claro que los comparendos se notifican de manera personal, como lo notifica la Secretaría de Movilidad a través de un servicio postal autorizado, que para el caso es 472, donde ellos envían la orden de comparendo y lo notifican a la dirección que el ciudadano tenga registrada en el RUND. Para un momento. Primer problema. Vamos hasta aquí por partes. Una notificación personal para la Secretaría de Movilidad de Bogotá no es por correo electrónico. Una notificación personal quiere decir, como lo dijo el doctor, que es por un correo de envío postal. Es decir, que llegó el fotocomparendo al domicilio que está registrado. Aquí viene otro punto que vamos a hacer aclaraciones. Doctor, por favor, explique dónde debe estar ese domicilio registrado y por qué a veces existen muchas dificultades en el aspecto de la notificación, porque pues está desactualizada. Entonces, la normativa lo que dice es: la Secretaría de Movilidad debe notificar directamente al domicilio que el ciudadano tenga registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito RUND. Por regla general, o es bastante recurrente que los ciudadanos no actualicen la dirección del domicilio, y es común ver que los ciudadanos tienen como dirección de notificación la dirección de hace 20 años donde vivieron por primera vez y donde sacaron por primera vez su licencia de conducir. Entonces, la carga de actualizar el RUND recae sobre el ciudadano, es decir, yo como ciudadano responsable, si cambio de domicilio, mi deber es entrar al RUND, rund.gov.co, actualización de datos, pago 2.100 pesos o algo por el estilo, en ese rango de precios, actualizo los datos y en esa dirección última que aparece registrada es donde me van a notificar los comparendos electrónicos. ¿Cuál es el llamado? Que los ciudadanos verifiquen si está o no actualizada su dirección, que la actualicen y que saquen de su mente que cuando los ciudadanos compran vehículos, que el concesionario hace la actualización directamente de los datos. Eso nunca sucede y es un argumento bastante recurrente a los ciudadanos. Yo cuando compré mi vehículo me pidieron la dirección y deberían tenerla actualizada. Eso no sucede así.
Bien, entonces, un llamado para todos nuestros amigos y seguidores, por favor, actualicen la información en el RUN. El RUN es el Registro Único Único Nacional de Nacional Tránsito. de Tránsito. Registro Único Nacional de Tránsito. Allí está la información del propietario del vehículo, las placas del vehículo, el cilindraje del vehículo y también, pues, obviamente debe estar actualizada la dirección de notificaciones. Entonces recordemos que esta notificación es física, en papel, impresa Personal. y de manera personal al domicilio. Es decir, que la que llegó por correo electrónico no es válida. El ciudadano por normalmente se entera por correos que llegan al spam y que muchas veces dice Secretaría de Movilidad.es. Entonces son muchas veces correos fraudulentos que los ciudadanos pues los abren y resultan ser para hurtar datos, correos phishing, o se enteran porque la Secretaría de Movilidad a través de la Dirección de Gestión de Cobro le informa que usted debe acercarse a pagar porque ya hay intereses frente al comparendo al que usted le impusieron. Ahora bien, ¿qué más es importante tener en cuenta? Un poquito más cerca. El comparendo se notifica de manera personal, ¿listo? Supongamos que Jonathan Delgado y Alita tienen la dirección supremamente bien, ¿listo? Puede suceder que cuando se intente notificar, las dos veces en las que vinieron a notificar no estaba cerrado. Entonces en la tirilla de notificación aparece cerrado primera vez, cerrado segunda vez. Como no ha sido posible surtir la notificación personal al ciudadano en el domicilio que muy bien tiene actualizado pero no está para recibirlo, se va a notificar mediante aviso. Y el aviso es un listado enorme que se publica en la página de la Secretaría Distrital de Movilidad, notificaciones por aviso. Y esa página la visita única y exclusivamente las personas curiosas que casualmente no van a ser los ciudadanos que están siendo objetos de imposiciones de comparendo. Entonces, como se surte o se entiende notificar la orden de comparendo mediante aviso en esa página, el ciudadano por regla general no se da cuenta de ello. Y es por eso que cuando solicita una impugnación puede que le digan en la primera atención virtual que reciba presencial que usted ya está fuera de términos para impugnar. ¿Por qué? Porque es a partir de la notificación, bien sea de manera personal o mediante aviso, que usted tiene 11 días hábiles para solicitar la impugnación. Como usted se entera 3 meses después, pues por supuesto que no le van a negar esa posibilidad de impugnar. No quiere decir que la Secretaría de Movilidad le diga que no a todas las impugnaciones. Le dice que sí a todas las que hayan sido solicitadas en términos. Por eso es importante la notificación. Bien, entonces, para ir pues ya como cerrando el asunto de las notificaciones. Entonces, recordemos los términos. Para impugnar tiene un término que es de 5 días del comparendo convencional, que se hace en manual, el que nos dan los policías de tránsito, el que impone el policía de forma manual en un papelito. Ese comparendo físico tenemos 5 días para presentar la impugnación. Y cuando se trata de fotocomparendos, que ya repetimos, debe ser notificado de manera personal, a partir del día de la notificación tenemos al día siguiente 11 días para presentar la impugnación correspondiente. Eso con respecto a los términos para presentar la impugnación. 5 y 11 días. Ahora bien, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí, doctor? Un puntico importante. Muchas personas desconocen cómo realizar una solicitud de impugnación. Esa se debe realizar a través de la ventanilla única de servicios. A través de esa ventanilla única yo solicito una audiencia para impugnar el comparendo. Bien, se solicita virtualmente o solicito una audiencia y acudo presencialmente a las instalaciones de la Secretaría de Movilidad. Tengo esas dos opciones, pero para las dos situaciones debo sí o sí que solicitar una cita para impugnar a través de la ventanilla única de servicios. Eso es muy importante porque muchos ciudadanos son víctimas de los tramitadores y esos tramitadores pues tienen unos formatos predefinidos y pues muchas veces el ciudadano confía en la gestión del tramitador y resulta que lo que termina es generando un detrimento patrimonial para el ciudadano y además de generar un detrimento patrimonial pues lo que hace es impedirle o provocar que el ciudadano pierda la posibilidad de realizar la impugnación o que esté dentro de términos para
que pueda eventualmente solicitar un curso pedagógico y acogerse al descuento del 50%. Bien, pero doctor, o sea, en ese orden de ideas, ejercer el derecho de presentar la impugnación dilata en el tiempo y además evapora la posibilidad de tener ese descuento del 50% por presentar el curso. Entonces, sobre ese orden, pero la gente podría decir, yo quiero explorar cómo me va con mi recurso y con la impugnación del comparendo. Entonces se enfrenta a una disyuntiva grande. O hago el curso ya y pago el 50% ahorrándome ese valor, o me enfrento a hacer a emprender el ejercicio legítimo de mi derecho de impugnar. ¿Y aventurándose a qué? ¿Qué sucede en la vía práctica? Entonces el ciudadano solicita la impugnación, yo la solicito el día de hoy y me dan la cita aproximadamente para dentro de un mes. En un mes tengo la primera audiencia de impugnación. En esa primera audiencia lo que debería suceder es que me informen si yo deseo realizar el curso pedagógico o si deseo continuar con el proceso de impugnación. Cuando el ciudadano dice sí, efectivamente yo quiero realizar la impugnación, el argumento de mayor recurrencia es yo no iba conduciendo. Es decir, tú como propietaria te presentas diciendo yo no iba conduciendo, iba mi mamá. Bien. Y pues ahí es donde empieza la dinámica de este proceso contravencional administrativo a presentar problemas, sobre todo por el desconocimiento del ciudadano. Bien, ¿por qué? Porque lo que se discute en la impugnación de comparendos electrónicos no es si usted iba conduciendo o no, sino si usted como propietario cumplió con la obligación de velar porque ese vehículo circulará sin exceder los límites de velocidad. Y esa obligación que usted tiene como propietario existe y permanece independientemente que usted haya conducido o no el vehículo. Es decir, usted es propietario y tiene esa obligación independientemente que tu mamá haya conduciendo el vehículo, mi primo, mi hermana, mi tía y no yo. Como eso no se discute, pues por eso es que no es recogido o bien recibido el argumento de que yo no iba conduciendo, porque eso no es tema de prueba, no se está discutiendo eso. Y la sanción se da no en calidad de conductor, sino de propietario. Bien, pero la sanción se da en calidad de propietario, ¿es de una manera solidaria o no? ¿O es de manera directa? Directa. De manera directa. Entonces, bueno, entonces el comparendo aplica en los fotocomparendos para el propietario del vehículo, sin importar si iba o no conduciendo, porque se infiere que existe la responsabilidad del propietario, la obligación de velar por todos los temas del carro. Obvio, o sea, yo quiero arrancar por explicar que, pues, si uno es propietario de un vehículo, debe estar en la obligación de velar que el vehículo se encuentre en óptimas condiciones. Y para eso está la revisión técnico-mecánica, pues, periódica, obligatoria y reglamentada. También está el porte del SWAT, o sea, comprar y tener el SWAT al día. Pero es que este tema de la velocidad tiene mucha controversia, porque si yo no iba conduciendo, si iba conduciendo otra persona, aunque yo autorice el uso del vehículo a otra persona, pues uno le hace las advertencias, ¿no? Pues usted tiene que comportarse adecuadamente en este vehículo y evitar las infracciones al código de tránsito, pero a veces sucede. Y cuando sucede, entonces que creemos que existe la posibilidad de impugnarlo por el hecho de no ir nosotros conduciendo y tener certeza de que se trataba de otra persona. ¿Cuándo se tiene esa certeza? Cuando uno está de viaje. Entonces, si yo tengo un tiquete aéreo o mi sello en el pasaporte, no estaba en la ciudad, no es posible que yo estuviera conduciendo y no sé quién sacó el vehículo sin mi permiso, que pudo ser algún miembro de la familia que tenga acceso a las llaves en una propiedad. O sea, está el vehículo estacionado, las llaves las deja uno colgado en el llavero y algún miembro del núcleo familiar tomó ese vehículo, lo usó y le impusieron el fotocomparendo por exceso de velocidad. En ese caso, ¿se puede impugnar? Lo que te reitero una vez más, todos los comparendos pueden impugnar. Ahora, que en el ejercicio de ese
proceso contravencional administrativo. Ese argumento no se ha acogido por la Secretaría de Movilidad, es distinto. ¿Por qué no? Porque, lo que te digo, una de las responsabilidades u obligaciones que trae esa sentencia C321-2022 para cumplir con la obligación de velar es que tú como propietaria sepas qué se hace cuando el vehículo no está en tu uso. Es decir, yo no podría decir, conforme esa sentencia, que como yo está de viaje, yo no tengo ni idea quién cogió el vehículo porque es de uso familiar. Y es un argumento bastante recurrente de los ciudadanos cuando van a realizar impugnaciones de comparendos. Yo estaba de viaje y no sé quién lo conducía y acá está la prueba de que yo estaba de viaje. Bueno, entonces hagámoslo más fácil, doctor, porque esto ya creo que está siendo un poco confuso para todos. Va a ser la pregunta diferente. ¿En qué casos sí aplica o qué prueba? ¿Con qué prueba, para qué casos puede hacerse la declaración de Exoneración. la exoneración del comparendo? O sea, ¿cuándo puede haber la exoneración? ¿En qué casos y con qué prueba? Ok, entonces, hay casos muy puntuales, sobre todo con las letras de las placas, por ejemplo la O, la Q, la D, donde puede que la persona que realiza la validación del comparendo, porque es un policía de tránsito, una persona que valida lo que la cámara detectó. Entonces por eso en las órdenes de comparendo siempre aparece abajo el agente que validó con su nombre. Esa persona puede que haya visto que la placa BRO era una BRQ y resulta que la BRQ es tu carro y la BRO es de una camioneta y una moto. En esos casos, como hay un error de placa, pues yo tengo un argumento más que de peso para decir exonéreme este comparendo porque el vehículo no es mío. Uno. Dos, hay casos excepcionales pero se presentan donde el vehículo, por ejemplo, ha sido hurtado. Pero pues el vehículo, para que tú demuestres que el vehículo ha sido hurtado, pues necesitas una denuncia, que el proceso esté aperturado, constancias de la fiscalía. Esa es otra. 3. Hay situaciones puntuales donde el vehículo puede estar en poder de la Fiscalía General de la Nación porque ha sido producto de un proceso penal y se encuentra en los patios de la fiscalía. Un comiso, algo así. Correcto. Y resulta que ese vehículo apareció en la ciudad transitando y fue captado por una cámara de fotodetección. En esos casos tan puntuales, obviamente yo sí tengo como sustentarlo. En el caso de que la fiscalía lo tenía y aparece por fuera, pues yo lo que voy a solicitar es una certificación por parte de la fiscalía de que el vehículo está a partir de tal fecha en los patios o en el lugar destinado para aparcar esos vehículos mientras se sorte el proceso penal. Esa es otra situación. Y el cuarto, que también cada vez va a ser más común, pero pues que se está presentando, es que por ejemplo la cámara de fotodetección detectó, valga la redundancia, que mi vehículo iba a 60 kilómetros por hora. Bien, y resulta que yo en mi vehículo tengo un GPS y ese GPS, aparte de darme la ubicación en tiempo real, pues me envían una aplicación, un reporte de cuáles son mis velocidades, mis recorridos, etcétera, etcétera. Es decir, tiene una información detallada de cómo es mi recorrido y mi manejo durante el vehículo. Y resulta que yo me puse a mirar en esa aplicación y para el momento, fecha y hora en la que fue captada la infracción de tránsito, pues la aplicación me dice que yo no iba a 60, sino que iba a 45 kilómetros por hora en la misma hora. Estas pruebas tecnológicas son válidas y sí tienen un sustento, no para desvirtuar que yo no iba conduciendo, sino para demostrar que el vehículo de mi propiedad no iba a esa velocidad sino a una menor, o no era de esa placa sino de esta, o me lo hurtaron y yo no podía tenerlo. Eso es lo normal que debería suceder, pero son casos muy puntuales. Bueno, doctor, muchas gracias por explicarnos estas causales para exonerar la imposición de un comparendo. Aquí en este punto me llama la atención y quiero pues también recalcar este aspecto de la tecnología, de tener un GPS que pueda ser útil para monitorear el movimiento del carro, la velocidad. Ese GPS puede ser de cualquier aplicación, puede ser personal, tiene que ser únicamente de los que están afiliados a las compañías de seguridad o a las compañías de seguros, o sea, las pólizas de seguro, o puede ser cualquier GPS que yo, porque
de manera independiente quiera poner en mi carro un GPS para tener control y monitoreo de mi vehículo. Por supuesto que la tecnología pues va más rápido que la normativa y que nosotros en el desarrollo cotidiano de nuestras actividades. Que es importante que independientemente del mecanismo que yo utilice para verificar eso, para demostrar eso, es que yo debo recaudar de una manera adecuada esa prueba. No es lo mismo que yo adjunte 3 capturas de pantalla donde dice que mi vehículo iba a esa velocidad, a que yo te aporte una grabación donde yo consulte y te voy diciendo, mira, voy a abrir mi aplicación. Acá me dice que para el día tal y la fecha tal yo iba en esta velocidad y muestro en un video cómo yo hago la consulta En tiempo real. en tiempo real. Entonces es un llamado a que las pruebas, hay libertad probatoria, pero también yo tengo que ser consciente de que hay pruebas que se deben mostrar o evidenciar de una manera muy clara. Es decir, que con eso yo no tenga que demostrar absolutamente nada más, porque si te presento una captura de pantalla, pues no me da certeza de absolutamente nada. Puede ser una captura de pantalla que yo realicé en PowerPoint, por ejemplo, o en aplicativos que me permiten modificar ciertos datos en una imagen contenida así. Entonces hay libertad probatoria para estas pruebas tecnológicas, pero pues sí es importante que el recaudo de esas pruebas y la demostración de las mismas pues se haga de una manera adecuada. Bien, excelente noticia. Entonces, yo creería que también acá tenemos un llamado a incorporar en nuestros vehículos este tipo de GPS que puedan hacer ese monitoreo a efectos de tener la oportunidad con prueba tecnológica de poder realizar las impugnaciones si es que pues nos consideramos responsables de nuestro vehículo y también de nuestro comportamiento, porque si yo usualmente no tengo exceso de velocidad, usualmente manejo con precaución, entonces pues vale la pena hacer una pequeña inversión, tener un GPS que me haga ese monitoreo a efectos de poder impugnar con la debida prueba y con el sustento tecnológico adecuado e idóneo cuando aparezca eventualmente un foto comparando en mi vehículo, tener la forma de corroborar la información. Ahora bien, entremos en otro aspecto también tecnológico y es lo que hablan de del calibraje, o sea, las cámaras de las cámaras que están ubicadas por las ciudades que tienen detección de este tipo de infracciones. Primero que todo, estos se llaman SATs, ¿no? ¿Qué son los SATs y cada cuánto o cómo está reglamentado el calibraje de estos tipos, de estos dispositivos? Bueno, entonces para las personas y las personas que nos están viendo y que han tenido la oportunidad de ver sus órdenes de comparendo, pues es importante que tengan claridad cómo se lee una orden de comparendo, o sea, qué debería yo entender de esa orden de comparendo puntualmente. Esa orden de comparendo tiene un número de radicado, comparendo número tal, tiene una fecha de imposición de la orden de comparendo, que es lo que aparece debajo. Bien, tiene el código de la infracción, la fecha y la hora en la cual fue captada esa infracción, y adjunta al lado derecho 2 fotografías donde está la dirección de la cámara y la fecha y la hora en la cual fue captada la infracción. En la parte inferior de esa hoja, donde está contenida la orden de comparendo, aparece un certificado de calibración con un número al lado. Hasta el año pasado, hasta el 2023, era común encontrar comparendos que decía certificado de calibración número 2020-03 C014, por decir algún número. ¿Eso qué nos quiere decir? Que ese certificado de calibración para ese dispositivo que captó la infracción de tránsito donde aparece mi vehículo fue calibrado el 2020-03, en marzo del 2020. La normativa que dice respecto a las calibraciones: a partir de la instalación, las cámaras deben ser recalibradas cada vez que se realice su mantenimiento. Pero el término inicial que tenían era de 48 meses para realizar la siguiente calibración. Y a partir del cumplimiento de los 48 meses, la calibración ya no sería cada 48, sino cada año. Es decir, por eso era tan común que el año pasado viéramos certificados 2020 aunque fuera 2023. Y las personas decían, pero es que estamos en el 2023 y la cámara es del 2020, eso está descalibrado. Entonces, las recomendaciones del fabricante es: esto tiene una vigencia de 48 y a partir de esos 48, cada vez que recalibremos, vamos a hacerlo cada 12 meses máximo.
Esa calibración la realiza la empresa de calibración asimétrica. Bien, entonces por eso ustedes van a ver que en los comparendos que se capten este año debería sí o sí tener certificado de calibración 2023 o 2024. Porque yo ya sé que los que dicen 2020-03 pues se vencieron en marzo del 2024. Es decir, a esta fecha ya no deberían haber comparendos con certificados de calibración 2020-03. Al lado de ese certificado de calibración siempre va a aparecer el documento que es firmado por el agente que valida la orden de comparendo. Es decir, hay un agente que valida lo que capta la cámara. Y ahí aparece el nombre de ese oficial de tránsito que realiza la validación de comparendo. Pues usted debería entender fechas de calibración, quién lo validó y el certificado de calibración. Por eso también es poco común que prospere esa petición de las personas de que la cámara está descalibrada porque han pasado más de 3 años. Bien, pero entonces, eso es en la práctica. La dinámica de la Secretaría de Movilidad, ya vemos que hubo una reglamentación que impuso 48 meses, o sea, 4 años, inicialmente después de que se instala la cámara, y luego a partir de ese primer periodo debe ser anual, cada 12 meses. Por eso entonces hay que revisar en el fotocomparendo el policía que está haciendo la validación de la información y también verificar la fecha de la calibración. Bueno, pero entonces acá muchas personas que comentaron a la publicación con relación a la sentencia, que manifestaron, con relación a la sentencia de la 038, manifestaron que querían saber si es válido o si era genuino esto que nos hablaba la Corte de poder impugnar por la calibración. Entonces, si bien jurisprudencial y de manera jurídica se da la oportunidad a los ciudadanos para impugnar por temas de calibración de la cámara, en efectos prácticos, ¿cuál sería el porcentaje de cámaras que puedan estar sin calibración en Bogotá? Yo me atrevería a decir que en Bogotá no debería haber a esta fecha ninguna cámara sin calibrar. O sea, Asimetric en eso son muy rigurosos, Asimetric y la Secretaría de Movilidad, en el punto de tener calibradas las cámaras. ¿Cuál era el punto de discusión antes? Pues que por ejemplo el año pasado teníamos cámaras 2020 y se peleaba a eso, cómo van a tener una cámara de 3 años todavía captando comparendos. Pero a esta fecha ya no debería ocurrir eso y tendríamos cámaras recientemente calibradas y obviamente asegurando pues una certeza en la velocidad que captan las cámaras de velocidad. Bueno, y el otro punto que también me consultaron muchísimo, ¿cuál es el carro que activó la cámara? Porque puede haber carros que aparezcan al frente, vehículos, motos, o al frente, diagonal o al lado. Por ejemplo, en un fotocomparendo mío de exceso de velocidad está mi carro, pero diagonal, o sea, un poquito más adelante en la foto, se ubica una motocicleta. Entonces, ahí la pregunta es, en esa imagen que se capta, que es de un instante, ¿sí? ¿Cuál fue el vehículo entre los dos que activó la cámara y que pues la activó como si fuera indicando un exceso de velocidad? Bueno, esos son puntos o temas técnicos, es decir, son cosas muy técnicas, pero en términos no jurídicos y para que la gente lo entienda más o menos, las cámaras realizan lo que se llama una analítica de video. Y eso lo que debe permitir es que la cámara, al detectar que un vehículo excede la velocidad permitida, pues detecta ese vehículo y señala cuál fue. Yo tuve la oportunidad de conocer comparendos en los cuales, como tú dices, se presentan casos donde en la fotografía aparecen más de 2 vehículos. Y casualmente yo atendí los casos de los 2 vehículos que aparecían, es decir, cada vehículo tenía una orden de comparendo diferente. Con lo cual, desde lo que yo conocí, pues se evidenció que esa analítica de video me permite establecer que una velocidad para este vehículo y una para el otro, independientemente que aparezcan en la misma fotografía y aparecían con un rango de diferencia de 2 kilómetros más o menos, si no estoy mal. Pero entonces sí, esa analítica de video que realizan pues permite diferenciar esas situaciones tan particulares que se presentan bastante. Bueno,
aquí también tenemos más seguidores que nos están escribiendo en este momento. Aquí dice alguien que a mí nunca me llegó la notificación, lo impugné con una app y no salió positivo. ¿Qué otra opción hay? Bueno, eso de las apps de los abogados, de los tramitadores, de un montón de servicios que se ofrecen o se ofertan en el mercado para presentar las impugnaciones. Y hablemos de frente, afuera de la Secretaría de Movilidad, ahí en la calle 13, Sí. con 37, 36. 36, hacia arribita, subiendo por la calle 13, hay un centro comercial con diferentes locales y en todos se ofrecen servicios de impugnación y la impugnación es garantizada. Entonces, sobre las apps, sobre los servicios para hacer la impugnación y el centro comercial del que estoy hablando, ¿qué hay que decir, doctor Delgado? Bueno, estos aplicativos o grupos de abogados o empresas que se constituyeron para impugnar órdenes de comparendo, en su momento tuvieron un alto grado de éxito en sus impugnaciones precisamente porque no existe una normativa que me permitiera a mí sancionar directamente al propietario. Entonces, como no existe esa normativa, pues yo podía impugnar con el argumento de que yo no puedo responder solidariamente por lo que va haciendo el conductor. Luego de que sea proferida esta ley, la 2161 del 2021, pues esos argumentos ya no eran tan válidos porque ya existía una ley que me permitía a mí imponerle órdenes de comparendo directamente al propietario. Yo cuando trabajé en la Secretaría de Movilidad tuve la oportunidad, porque pues yo también soy un ciudadano y también tengo órdenes de comparendo, y por un ejercicio práctico solicité o le pagué a una de estas empresas para que realizara la impugnación de mi comparendo, a sabiendas del resultado, pero yo quería hacer el ejercicio práctico. Efectivamente, como yo lo presupuesté, pues la impugnación fracasó y obviamente el ciudadano, entre esos yo, pues perdió el dinero que pagó por la impugnación y perdió la posibilidad de realizar un curso pedagógico y acogerse un descuento del 50%. ¿Por qué se pierde muchas veces esta oportunidad? Porque el ciudadano normalmente llega con un conocimiento errado, con una interpretación errada de lo que ha visto en TikTok, lo que ha visto en redes sociales, lo que le han dicho las personas que están alrededor de la Secretaría de Movilidad. Y pues cuando una persona como yo trataba de explicarles cuál era la mejor decisión que podía tomar para esos casos, pues no era bien recibido porque ya venía con un argumento y quería que saliera favorable, pero pues obviamente con el análisis que realiza la Secretaría de Movilidad pues no es posible ciertos argumentos que antes eran válidos. Entonces ellos tienen una manera de pensar y de ver y de entender la dinámica de estos procesos, pero pues yo más que nadie evidencié desde las dos caras que esa argumentación pues no es bien acogida para la Secretaría de Movilidad y por eso fui declarado contraventor en los dos comparendos. Ok, doctor Jonathan, hay aquí otra pregunta y que además es algo que no podemos casi que comprender por qué ocurre esta dificultad. Cuando se ingresa a la página para ver los fotocomparendos, aparece que tiene un comparendo y que está vigente, pero no aparece el comparendo, ni aparece la foto. Es ¿por qué? Y me preguntan muchas personas, ¿dónde puedo ver el comparendo? ¿Cómo hago para ver el comparendo? Dice que tengo uno, dos o tres y no sale el comparendo ni se puede descargar. Entonces, la primera pregunta es, ¿dónde se puede descargar o ver el comparendo? ¿Y por qué esta dificultad técnica o informativa para que el ciudadano pueda conocer la fotografía y el comparendo como tal? Eso es más un llamado de atención para la administración y para la Secretaría de Movilidad porque no es posible que un ciudadano que no debería conocer en absoluto lo que nosotros estamos hablando hoy, que no pueda conocer su orden de comparendo. Es decir, el sistema únicamente se limita a decirme usted tiene dos órdenes de comparendo, el estado está vigente y a la derecha al final me dice que tengo un link de pago para pagar por PSE. Si yo quisiera conocer ese comparendo, ¿qué tengo que hacer? Ir a la Secretaría de Movilidad. Llego a la Secretaría de Movilidad y me dicen no puede entrar porque no tiene cita. El ciudadano, ¿cómo pido la cita? No tengo ni idea.
La cita se pide también a través de la ventanilla única de servicios. Ujú. Eso para que el ciudadano lo tenga claro, y en la medida en que el ciudadano esté informado, pues dejamos de incentivar que los tramitadores realicen trámites, valga la redundancia, de manera irregular para permitirme a mí el ingreso. Listo, logré entrar independientemente de cómo logré entrar. De una manera muy cordial, porque pues todos somos seres humanos. Yo debería solicitar como ciudadano, vea, tengo 2 órdenes de comparendo y me aparecen vigentes estos 2 números de radicado. Sí señor, ¿qué quiere? Que me los permita ver al menos. Bien. Entonces yo estoy solicitando una cita para informarme de unos comparendos que yo tengo. Una vez los veo, verifico los datos que ya les dije, pues yo seré consciente, oiga, sí, ese día yo iba conduciendo. Y ese día yo me acuerdo que pasé por ahí, y ese día efectivamente yo iba a 70. Y el otro, ese día también, o ese día iba mi hijo, pero sé que ese día iba manejando mi hijo. Yo debería ahí tomar una decisión. Primero conocer si estoy dentro de términos o no. Puede que no esté notificado y debería verificar con las tirillas de notificación. Que esté notificado. Entonces me notificaron. Cuando no lo notifican de manera personal, pues le llega el comparendo normal. Pero cuando usted se da cuenta consultando la página de la Secretaría, es muy posible que ya esté notificado. Entonces aproveche esa ida para que logre solicitar esa información que le digo, las tirillas de notificación, o si no, radique un derecho de petición. ¿Para qué? Para que me envíe las tirillas de notificación, porque yo estoy seguro que mi dirección está bien. Ahora bien, me vas a preguntar que yo qué saco con solicitar las tirillas de notificación. Pues si yo conozco que fui mal notificado, bien, al establecer que hay una indebida notificación, pues con base en eso solicito un restablecimiento de términos para que yo pueda realizar el curso pedagógico y obtener el 50%. Ahí se justificaría. Pero si a mí me llegó a la casa, dejé y fui hasta el mes y quiero impugnar ahora, pues voy a perder, no me van a permitir la impugnación porque ya está fuera de términos y ya perdí la posibilidad de realizar el curso. Entonces depende de cada situación que se presente, pues la mejor decisión será una u otra. Bien, entonces, la posibilidad de presentar un derecho de petición a fin de conocer la forma, las tirillas de la notificación es valiosa en la medida en que el ciudadano pretenda establecer una indebida notificación a efectos de restablecer los términos para poder hacer el curso y con el curso ahorrarse el 50% del valor del comparendo. Entonces yo aquí hago énfasis y repito para que quede muy claro a aquellos ciudadanos que están pasando por esta situación, es clave que puedan hacer el ejercicio del derecho de petición a fin de solicitar las tirillas de la notificación. Y si encuentran allí una falla en la dirección, en que no coincide con la que ustedes reportaron en el RUN o lo que sea, o que no fueron notificados, hagan valer esa indebida notificación a efectos de recuperar ese tiempo y poder restablecer los términos para hacer el curso y ahorrarse el 50%. Entonces aquí lo repetí porque eso es muy importante, me lo han hecho muchas preguntas, me dicen, ¿y cómo puedo hacer para ganarme el 50? Y si fui notificado y ya se me pasó el tiempo. Estamos viendo que es un tema recurrente y quiero agradecerles a todos por hacer sus preguntas. Entonces aquí ya hemos absuelto una que has tenido mucho interés. Ahora bien, doctor, por otra parte, bueno, es que son tantos temas, con respecto a el comparendo, aparece que es generalizado en la Secretaría de Educación invertir las fechas, en la Secretaría de Movilidad, hacer una inversión en cómo se escriben las fechas. Porque, y no sé por qué, pero así es, porque entonces uno la lee y la fecha, por ejemplo, de un comparendo que yo tuve, pensé que era el 12, o sea, día 12 del mes de junio o julio, creo que el 06 del 2024. Yo dije, pero eso no ha pasado. Y resulta que no, que están al revés, son invertidas. Mes, día, año. Entonces, ¿por qué esto ocurre? Y esto es uno, pues, ¿qué finalidad tiene? Confundir a la gente, porque es una forma muy particular en la que la Secretaría de Movilidad invierte el orden de las fechas. En las órdenes de comparendo, las fechas son bastante claras, en día, mes y año. ¿Qué pasa? Que en el sistema de información contravencional interno que maneja la Secretaría de Movilidad para su registro, sí se invierten los números, es decir, aparece
mes, día, año. Pero esa inversión de fechas es única y exclusivamente para el registro interno de las resoluciones sancionatorias en donde se declara contraventora a la persona. Pero en la orden de comparendo como tal, es decir, en la que aparecen, en la que ustedes conocen, donde aparece el carro con la fotografía y demás, las fechas están en un orden establecido, día, mes, maneja la Secretaría de Movilidad. Tengo entendido que actualmente se maneja otro sistema de información contravencional y asumo yo que ese sistema pues ya ha enmendado esa situación. Asumo y espero que ese sistema ya haya enmendado esa situación. No, tú continúa. La situación continúa con los números, con Invertidos, la inversión en las fechas. bastante particular eso. Bueno, doctor, pues estamos muy agradecidos con esta participación, con su presencia, con habernos dedicado este tiempo tan valioso de su agenda, de su vida, para compartirlo con los ciudadanos que están aquí y que nos van a ver hoy o que nos van a ver más adelante, y que este video quedará en nuestra cuenta de YouTube publicado para que sirva de consulta y de análisis para todos los ciudadanos que tengan comparendos y que quieran saber en medio de esta confusión si es válido o no impugnar. Ya sabemos que todos los comparendos se pueden impugnar, pero el punto acá es saber si la causal que se está, o el argumento que se está utilizando para hacer la impugnación, es adecuado, es válido, y si tenemos una prueba idónea que podamos hacer valer en esa impugnación o en ese ejercicio que es legítimo, y que pues así lo tenemos todos los ciudadanos. Entonces, agradeciendo al doctor por su compartir su conocimiento, su experiencia. Creo que hay muchos más temas para analizar, posiblemente en otra transmisión, porque son muchas las preguntas que aún estamos recibiendo y que hemos tenido sobre los fotocomparendos, los comparendos. Pero ahora quisiera como que hiciéramos, por favor, recapitular y un pequeño resumen sobre Okay. las notificaciones, sobre los términos para la impugnación en los diferentes escenarios, un comparendo no convencional y un fotocomparendo, y también esas que son las posibilidades viables de la exoneración de los fotocomparendos. Entonces aquí un resumen y recapitulando todo para los que llegan hasta ahora puedan tener claro el propósito de este valioso programa. Perfecto, entonces, ¿qué debemos tener en cuenta como ciudadanos en materia de comparendos electrónicos? Uno, debemos tener sí o sí actualizada la dirección de notificaciones en el RUND. Esa actualización se realiza directamente en la página del RUND, rund.gov.co, y cuando ello no es posible, solicitan una cita presencial a través de la ventanilla única de servicios, se acercan allá y hacen la corrección o la modificación de la dirección de notificación. 2. A partir de esa notificación, usted como ciudadano cuenta con 11 días hábiles para solicitar la impugnación o para que pueda realizar el curso pedagógico y acogerse al descuento del 50%. Una vez superados esos 11 días hábiles, usted ya no podría solicitar la impugnación, y si la solicita y se la conceden, pues le van a decir que ya no es posible y que la solicitó fuera de términos. ¿Qué pasa entre el día 12 y el 26 hábil? Que usted puede realizar el curso pedagógico y pagar no con el 50 sino con el 25% de descuento. Es decir, tiene un descuento del 25 entre el día 12 hábil y el 26 hábil. Otra cosa que tienen que tener muy presente es que quien realiza el curso pedagógico es quien asume la orden de comparendo. Es decir, Alita puede decirme: Jonathan, veías esto el curso, yo voy a hago el curso muy amablemente y yo asumo el comparendo. De tal manera que en los casos de fotocomparendos por velocidad, pues si yo le presté el carro a Alita y Alita es consciente que yo le presté el carro y que ella iba a 70 kilómetros por hora, pues es más práctico para mí en tiempo y en dinero que ella vaya y haga el curso en el día 5 y se ahorra el tiempo, solicitudes de impugnaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Importante es que quien hace el curso es quien asume el comparendo, independientemente que sea o no quien iba conduciendo. ¿Qué más deben tener en cuenta? La sentencia C321 de 2022, que nos dice que para poder velar, usted como propietario tiene la obligación de saber qué se hace con su vehículo cuando no está en uso de él, de exigirle a quien conducirá el vehículo que se haga responsable
ante la autoridad administrativa en caso de la comisión de una infracción. En términos no jurídicos, exíjale a quien le va a prestar el carro que si comete una infracción se haga presente en la audiencia de impugnación si quiere hacerse presente. Y pasa con bastante frecuencia. Alita solicita la impugnación, me presento yo como conductor y digo ya no quiero que el proceso se siga contra la autora Alita, sino contra Jonathan Delgado. Si es en la primera audiencia, pues maravilloso, pero también se puede presentar hasta la última audiencia, donde pues si yo asumo esa responsabilidad consciente y libremente, pues yo soy el que va a ser declarado contraventor y Alita ya no. Bien. ¿Qué otra cosa es importante? Las cámaras están calibradas, les puedo asegurar, el 99.9% a esta fecha. Y recuerden que el argumento no es si se identifica o no el conductor, porque el parágrafo segundo del artículo 128 del Código Nacional de Tránsito habilita a los mecanismos electrónicos para detectar infracciones de tránsito, bien sea identificando al vehículo o al conductor. Entonces, si estamos identificando al vehículo, pues esa normativa, ese parágrafo, habilita lo que tenemos ahorita como comparendos electrónicos. Porque es una O y no una I. Correcto. ¿Listo? Es una O. Bien, doctor, este es un live, ¿no? Entonces yo quiero abusar unos minutos más de su presencia, por favor, porque hay una pregunta que me parece sumamente interesante. Entonces yo sé que ya estábamos como finalizando, pero no vamos a cerrar todavía porque todavía hay unas cositas interesantes. La señora Marta Cecilia nos hace una pregunta y es: ese fotocomparendo sí hay que pagarlo, así el propietario esté fallecido por no tener el SOAT. Me pareció tan interesante y por eso me gustaría que el doctor Jonathan nos ayude a absolver esta pregunta de Marta Cecilia. Esos comparendos, si usted me pregunta a mí, pues no se deberían pagar, pero pues usted para demostrar ello tendría que adjuntar los documentos que certifiquen ello. Efectivamente que para la fecha tal, una persona propietaria o quien funge como propietario era esta persona que adjunto el certificado de defunción o el registro civil de defunción, donde esa persona pues ya para la fecha no era posible que estuviese viva y que fuera el propietario del vehículo. Depende mucho de la autoridad de tránsito que conozca esa solicitud. Hay unas autoridades de tránsito que efectivamente pues dicen tiene toda la razón, exonero, y hay otras a las cuales uno tiene que mover el sistema, es decir, radique la documentación como es, argumente en debida forma y muy seguramente obtendrá la exoneración de ese comparendo. Importante es que pues que usted se presente en calidad de representante de la persona pues fallecida, es imposible, entonces tiene esa complejidad. Entonces usted como interesado es más fácil que lo haga de manera escrita a través de peticiones para que usted tenga esa trazabilidad de la situación y que tenga más oportunidades de argumentar esa situación tan particular. Bueno, muchas situaciones particulares, muchas preguntas. Yo creo que debemos hacer un compromiso, doctor Jonathan, y es ponernos una nueva fecha para poder absolver otras dudas. Y me preguntan algo, pero que ya creo que será para nuestra próxima temporada. ¿Qué pasa con las infracciones y los recurrentes? O sea, cuando hay multiplicidad de de comparendos y el infractor está en cabeza de una misma persona y son recurrentes, y los tiempos para saber si son sancionados o no y qué tipo de sanciones van a tener. Pero yo creo que esa pregunta la dejamos para otro próximo live que vamos a hacer, si el doctor Jonathan Delgado acepta esta cordial invitación aquí para satisfacer las inquietudes de nuestros amigos y seguidores. Esa y muchas otras dudas van a surgirles a las personas porque este es un tema que es de muy alta ocurrencia, pero que muy pocas personas lo entienden desde la dinámica práctica del derecho. Entonces, por supuesto que estoy encantado de acompañarte en otra sesión. Y como consejo práctico, obviamente es que en los casos de reincidencia, pues pongan a varios miembros de su familia a que realicen el curso de tal manera que cada comparendo esté en cabeza de uno distinto y no Jonathan Delgado haciendo 5 cursos para obtener el descuento. Y así de cierta manera le hacemos el kit a la reincidencia.
Me encanta este live porque realmente fue muy sencillo, muy familiar. El doctor Jonathan nos brindó un lenguaje muy relajado para que todos lo podamos entender. Marta nos está dando las gracias, gracias a todos ustedes que se conectaron, que están interesados. Gracias por compartir este espacio, doctor Jonathan, y su maravilloso conocimiento de esta manera tan clara, tan sencilla y tan práctica. Entonces, a todos ustedes, gracias por conectarse, por su interés. Finalizo diciendo lo siguiente. Me siento muy feliz de haber abierto este espacio para la justicia y el derecho, para poder servir en una forma práctica, y creo que este live de hoy, porque ya he hecho varios, pero este ha sido el que más se conecta con esta realidad, con ofrecer un servicio pedagógico, práctico y un servicio social, ilustrando a las personas, ciudadanos, de cómo y qué es lo que, o sea, si bien la jurisprudencia dice unas cosas maravillosas, que a mí me encantan hacer esos videos de presentación, en la realidad la jurisprudencia no es tan práctica. Pero hoy sí estamos viendo un live en donde nos hablaron directamente el doctor Jonathan Delgado a todos nosotros de cosas muy prácticas. Concluyo por decir, ay, hagan el curso, preséntense y hagan el curso y obtengan el 50% de descuento, que es más rápido y más barato que el tiempo del proceso, el desgaste de la impugnación y también el valor que termina costando. ¿Otra cuña? No, cuña. Otro consejo práctico. Si quieren hacer un curso bastante célere, ágil y que no tengan que pedir citas ni nada de eso, Ciatran es una compañía que realiza cursos pedagógicos y tiene muchas sedes en Bogotá, entonces muchas veces resulta más práctico para el ciudadano ir directamente a esa empresa, realizarlo rápidamente y no pedir citas de ventanilla única ni estar sujeto a las agendas. Que repitas el nombre de la empresa, por favor. Ciatran no es una publicidad ni nada parecido, pero pues sí cumplen una función importantísima. Igual yo a la doctora Lita le comparto el link para que actualicen el RUN, para que puedan verificar cuáles cámaras existen en Bogotá, qué infracciones detectan esas cámaras, los certificados de calibración, Ciatran, etcétera. Yo voy a tratar de compartirle a ella la mayor cantidad de información para que ustedes como ciudadanos pues puedan estar informados en debida forma. Muchas gracias. Uy, no, gracias a ti, doctor Jonathan, gracias a todos. Voy a compartir este video en mi cuenta de YouTube. Allá quedará el video, y dentro de la información o en la descripción vamos a compartir también los links de la información que nos ha dado el doctor Jonathan. Muchísimas gracias, y de esta manera terminamos esta transmisión.